Bienvenidas amigas y amigos a bienvenidosvenezolanos.com en este programa Florida Opina con Alexis Ortiz. Hoy vamos a hablar de una materia sumamente interesante y es porque se ha creado una confusión. Queremos creer que es sin mala intención, pero se ha creado una confusión con respecto a los logros de Venezuela en el Parlamento Europeo y al desempeño del representante del Partido Popular Español en ese Parlamento, el compañero venezolano, iba a decir norteamericano, venezolano, español, Leopoldo López Gil. Leopoldo nos va a explicar qué es lo que realmente está pasando. Vamos a comenzar por preguntarle a Leopoldo, ¿qué es el Parlamento Europeo y cómo funciona, mi querido hermano? Bueno, el Parlamento Europeo es una agrupación, perdona Alexis que comencé a explicar sin saludarte primero y darte las gracias por esta invitación y esta oportunidad que me dan. Rápidamente voy a tratar de explicar. El Parlamento Europeo es una asociación de carácter, inicialmente fue una de carácter económico y social y político, que comenzó allá en el año 1950 con la unión de Francia y Alemania, que trataron el carbón y el acero, ¿no? Una unidad para coordinar la producción del carbón y el acero. Esto después de la tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial y lo devastador que fue para toda Europa. En el tiempo eso se fue ordenando y ya en los años 70 pues comenzaba a ser una Unión Europea de carácter comercial de unos 6 países, los países principales, las economías principales, pero llegamos ya al año 2020 con 27 Naciones Unidas, con una organización que está representada pues, por 701 diputados electos directamente y democráticamente en cada uno de esos países con distintos partidos políticos. Para trabajar dentro del Parlamento Europeo, como se podrán imaginar, intereses muy diversos, no solamente porque son 27 naciones, sino también son dentro de cada nación distintas orientaciones políticas. Nos agrupamos en grupos políticos. El grupo político más importante, es decir, que tiene mayor representación, es el Grupo Popular, el PPE, Partido Popular Europeo, seguido por el SID, que es el Socialistas y Demócratas, es decir, los socialistas, donde está pues, el PSOE español, y luego vienen otros grupos donde están Ciudadanos, luego están los Verdes, pero son grupos relativamente menores en todo esto. Para tratar una resolución, como es el caso de lo que se cumplió en la semana pasada, pues nosotros iniciamos este tema hace más de 2 meses, cuando pedimos que el Parlamento Europeo se pronunciase sobre la situación venezolana, sobre todo en el ámbito humanitario, es decir, qué era lo que nos preocupaba principalmente, porque ya esta es la tercera resolución que se pasa sobre Venezuela. Y ustedes dirán, ¿por qué Europa se molesta en Venezuela? Dice, porque los principios fundamentales para los cuales se creó esta Unión Europea hoy en día ya no solamente son, como dije antes, económicos, comerciales, sino también son de índole político. Por lo tanto, hay unos principios que rigen, que son la libertad, la democracia, la justicia y la promoción de tales valores en el resto del mundo. De hecho, se impide muchas veces que se haga tratados o comercios con países que no respetan, que se burlan pues, de los derechos fundamentales del hombre, los derechos humanos, o que no respetan las leyes básicas de la justicia, como es el caso de Venezuela. El Parlamento Europeo hace un tipo de exigencias que tienen que ver con los valores democráticos para poder pertenecer a la Unidad Europea y al Parlamento Europeo, ¿no es cierto? Desde luego, si no puede pertenecer a cualquier país que desee asociarse a esta unidad, tiene que cumplir con no solamente normas
de principios y valores políticos y sociales, sino también económicos. Como ustedes también saben, entre los grandes logros que ha tenido la Unión Europea es que ha tenido una sola moneda, se ha conformado con una sola moneda y un solo Banco Central, el Banco Central Europeo. Por lo tanto, la política monetaria no la lleva a cabo cada país, sino se lleva a cabo como una unidad, y esto ha traído pues la estabilidad monetaria, como todos sabemos, el valor se ha conservado, y también los principios fiscales que también se ejercen pues a través de exigencias a los distintos gobiernos de cumplimiento con sus presupuestos, de el no endeudamiento, etcétera, etcétera, para evitar una inflación o un descalabro en las economías. Ahora fíjate tú, Leopoldo, tú estás en el Parlamento Europeo en representación del Partido Popular Español. Nosotros los venezolanos estamos muy agradecidos con el Partido Popular Español a través del representante del Partido Popular Español en Estados Unidos, Juan José Núñez. Nosotros le hemos enviado el mensaje al señor Pablo Casado de lo agradecido que está, y a la señora Cayetana Álvarez. Álvarez, de lo agradecido que estamos con ellos por todo el esfuerzo, la vocería a favor de Venezuela. Ahora, un venezolano tan querido, tan representativo, que tuvo una participación tan destacada, no solo en la política, sino también en la academia en Venezuela, que fuiste presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Cómo llegaste a ser representante en el Parlamento Europeo, una distinción tan importante? Bueno, Alexis, es una pregunta curiosa, pero cuando yo me vi en la situación de tener que salir de Venezuela, y probablemente muchos no recuerdan esto, obedece a el haber pertenecido por más de 25 años al Consejo Editorial del Diario El Nacional, y el Diario El Nacional publicó una noticia que no era una noticia generada por nosotros, sino que estábamos reeditando algo que había salido ya en noticias internacionales, en el ABC de Madrid, que era la fuente, pero también había sido publicada en el New York Times y en el Wall Street Journal. ¿Y qué gravedad tenía esa noticia? Bueno, simplemente que se había abierto un juicio en un tribunal del estado de Nueva York, donde se consideraba a la persona del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como persona de interés e involucrado en el tema del narcotráfico y el narcolavado. A partir de eso, pues se desató una persecución, unas prohibiciones de salir del país, etcétera y tal, y nos encontramos fuera de Venezuela, pues prácticamente más de una docena de personas, los que estaban vinculados a la edición del Nacional, los que estaban vinculados al diario Tal Cual y los que estaban vinculados al diario virtual o electrónico La Patilla, sí, que fuimos los tres medios que dieron la noticia o dieron cuenta de esa noticia. Bueno, a partir de haber llegado a España con estas circunstancias, yo me involucré mucho en lo que son la protección de los derechos humanos, la libertad de prensa, etcétera, y daba pues muchas charlas, conferencias, trataba de ilustrar a las personas que se interesaban sobre el tema de Venezuela, sobre qué es lo que nos había pasado y por qué habíamos perdido nosotros la democracia. Y sin saberlo estaba creando pues una gran amistad, no solamente con los dirigentes del Partido Popular Español, sino también con los dirigentes de partidos como Ciudadanos, el propio Partido Socialista Obrero Español, que debo decir que es miembro de la Internacional Socialista, a donde está también afiliado Voluntad Popular y Acción Democrática, que son, digamos, los dos partidos a los cuales yo he estado vinculado, no como afiliado, pero sí vinculado en Venezuela, y tratando pues estas cosas en un momento dado, consideraron que era importante que yo participase con la voz de Latinoamérica en el Parlamento Europeo. Tomé el riesgo de hacerlo y
y bueno, estoy tratando de ser un servidor digno de ese honor que es haber logrado pues la votación para Hermano, y lo está haciendo y todos tus amigos estamos muy orgullosos de ti y los venezolanos también. Por eso nos molestó muchísimo, hasta la irritación, algunas informaciones tendenciosas y maliciosas que trataban de disminuir el esfuerzo tuyo por conseguir un pronunciamiento del Parlamento Europeo a favor de Venezuela. ¿Cómo fue ese pronunciamiento? Bueno, como estaba explicando, cuando uno redacta una propuesta, y en este caso, como fue una iniciativa del Partido Popular Europeo, nos tocó a nosotros redactar el proyecto de resolución. Ese proyecto de resolución se lleva antes de ir al Pleno, como en todos los congresos del mundo, a una discusión entre los grupos políticos con sus representantes para llegar a acuerdos. Por supuesto, en el caso de esta resolución, cuando llevamos nuestro proyecto, habían personas que no estaban de acuerdo, lo cual es muy normal. Y lo que uno trata de asegurar es que limar las diferencias para llegar a que cuando llegues al pleno, la plenaria como se le dice en Venezuela, y se tome la votación, no sufras una derrota, o si vas a tener una victoria, que no sea una victoria irrita por 2 o 3 o 4 votos. Aquí, ¿qué pasó? Que el representante de un partido que se le considera pues como de extrema derecha, no le gustó la redacción de nuestra propuesta y sometió pues algunas consideraciones que en mi opinión y la de los demás no variaban el fondo, la profundidad de los principios que se estaban remarcando en la resolución, sino que traían a colación una diatriba que era netamente española, que era un pleito pues, entre los partidos políticos en España. Y aquí se corría el riesgo de que el Partido Socialista no votase con nosotros, así como de hecho el Partido Podemos no votó con nosotros, y a los verdes, que por otras razones, simplemente los verdes dicen que no votan por resoluciones que no tengan que ver con Europa, y por lo tanto se abstuvieron de esto, pero se corría el riesgo de ser derrotados en esta propuesta, con lo cual se iba a transformar en un triunfo para el régimen de Maduro o una victoria pírrica que también iba en el fondo, iba a utilizarla el régimen como un triunfo para ellos, diciendo, mire, es que fíjense que no tienen un acuerdo sobre nuestras condiciones. Por lo tanto, yo peleé durante 5 horas y media la negociación de esta resolución y me dolió mucho que fuese considerada por algunos como suave, porque no es en absoluto suave, es una resolución muy fuerte que condena como nunca se había condenado a Venezuela y con 3/4 partes de los votos, que es un gran éxito. Sí, fue un gran éxito, una condena bastante contundente, lograda con mucha sabiduría. Te felicitamos, hermano, porque sabemos, bueno, tú eres una persona de muchísima experiencia en ese asunto de negociaciones y sabes cómo manejar ese tipo de cosas. Afortunadamente te teníamos a ti y no a un amateur en ese momento, y de eso tenemos que gratificarnos, de congratularnos los venezolanos. ¿Nos puedes explicar, hacer un resumen del contenido de la condenatoria? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, hace un reconocimiento de la tragedia humana que hay en Venezuela, que el régimen continuamente ha intentado ignorar, y no solamente ignorar, sino desdibujar para el mundo. También hacemos mucho hincapié en la tragedia de la diáspora que está llegando a nuestros países vecinos e incluso pues a España, a Europa, pero ya se suman pues más de 5,5 millones, como todos lo saben. También condenamos pues la falta que ha tenido esta población en su asistencia social en general, pero también en el ámbito político condenamos
el abuso del Poder Judicial, el abuso en cuanto a lo que puede ser una organización política democrática, que no se permite la dirección de los partidos por sus propios miembros, sino que se les imponen, etcétera. Y desde luego, como conclusión final, exigimos pues que se lleve a cabo unas elecciones, pero unas elecciones verificables, unas elecciones que sean transparentes y que nos permitan incluso una observación internacional válida, no cualquiera como las hacía el eterno Chávez, que siempre traía a los miembros de ALBA y que le daban un visto bueno a los fraudes electorales a que nos acostumbramos. No, nosotros estamos pidiendo una verdadera observación internacional y también estamos pidiendo que se envíen misiones a Venezuela. Creo que en términos generales, bueno, son muchísimas las decisiones, son más de 10, pero creo que estas serían las principales, Alexis. Ahora, Leopoldo, la gente en Europa, los líderes europeos con los cuales tú tienes, gracias a Dios, una relación cercana, tienen conciencia del extremo abuso de poder de la narcodictadura en Venezuela. Por ejemplo, del arrebatón que han hecho de los partidos políticos, cómo han confiscado las propiedades y símbolos de Acción Democrática, de Voluntad Popular, el partido que es liderado por tu hijo llamado Leopoldo también, Leopoldo López Mendoza, de Primero Justicia, es decir, y todo el resto de los atropellos que son realmente demasiado descarados y uno entiende que para la gente europea acostumbrada a vivir en democracia eso le parezca una exageración. ¿Tienen conciencia de que no es una exageración? Bueno, a veces piensan que cuando uno relata los hechos estamos exagerando y piensan que esto es algo inverosímil, que en un país pueda existir, y uno lo trata de ilustrar y dice, mire, imagínense que mañana el Tribunal Constitucional de España le diga al señor Sánchez, mire, ya usted no es el presidente de su partido, sino es Perico de los Palotes, que lo buscamos aquí, que impuso una solicitud de reconocimiento por una vía de amparo y que lo destituyan, o que por otro lado que el presidente del gobierno español decida inhabilitar porque simplemente así lo quiera, o ese día amaneció con esas ganas, diciendo que estos partidos pueden ser llamados terroristas, etcétera. Yo creo que aquí la gente no puede creer, pues piensan que estos son más bien eventos dignos de las novelas de García Márquez. Señor, del realismo mágico. Del realismo mágico, y sobre todo estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando de la Venezuela gomera, estamos hablando de una Venezuela que venía de ser un país ejemplar, no solamente en la organización política, sino en la organización económica. Era un país que hay que recordar, producíamos 7.700.000 barriles diarios de petróleo y con una empresa nacional administrada, gerenciada por talento venezolano, y aquello era un ejemplo a nivel mundial. Y lógicamente, ¿qué hizo el comandante eterno? Acabó con PDVSA, transformándole la industria nacional en una cosa que no produce ni siquiera 500.000 barriles de petróleo diarios. Acabó con las 3 refinerías que teníamos y Venezuela se quedó no solamente sin petróleo, se quedó sin gasolina. Así es, de 3 millones y pico de barriles a prácticamente nada en estas condiciones. Leopoldo, hermano querido, qué grato que hayas estado con nosotros, qué buen trabajo estás haciendo. Te repito que estamos orgullosos de ti. Bueno, mis mejores deseos para ti, para tus hijos, para tu esposa Antonieta, que es muy querida por todos nosotros. Que Dios te bendiga, Leopoldo, y la Virgen del Valle. Amén. Muchísimas gracias. Hasta luego, hermano. Adiós. Gracias.